Hola amigo, antes de adentrarnos en la noticia de hoy, te invito a que des un like en la noticia de hoy, te invito a que des un like a este vídeo y te suscribas al canal para estar al tanto de todas las novedades. Ahora, pasemos al tema que nos ocupa. Hoy quiero hablar sobre un intercambio de declaraciones bastante interesante en el ámbito de las relaciones internacionales. Se trata de un enfrentamiento verbal entre dos ministros de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov de Rusia y Elina Valtanen de Finlandia, en relación con las sanciones y la expansión de la OTAN en Europa. Esto plantea una serie de cuestiones importantes que debemos considerar. En primer lugar, Elina Valtanen, la ministra de Relaciones Exteriores de Finlandia, ha señalado que su país, que históricamente ha mantenido una política de neutralidad, ha comenzado a perder ese estatus de neutralidad. Esto se debe a que Finlandia se ha unido a las sanciones contra Rusia a partir de 2022. Y esto es algo que no habíamos visto en la misma medida desde 2014. ¿Qué te hace pensar sobre esta decisión de Finlandia de sumarse a las sanciones contra Rusia? ¿Crees que esto pueda cambiar las relaciones entre estos dos países? En segundo lugar, Valtanen ha expresado su preocupación por el impacto de las sanciones en el pueblo ruso. Mencionó que, a pesar de lo que se afirmaba en Occidente, las sanciones afectan a la población en general, y no solo a la élite y al gobierno ruso. ¿Estás de acuerdo con esta perspectiva? ¿Crees que las sanciones son una forma efectiva de lograr cambios en la política de un país? En tercer lugar, la ministra finlandesa habló sobre la sensación de mayor seguridad que experimenta su país después de unirse a la OTAN. Esto plantea una pregunta importante sobre la expansión de la OTAN en Europa y cómo se percibe desde diferentes perspectivas. Valtanen afirmó que la OTAN no se está expandiendo por sí misma, sino que son decisiones soberanas de países democráticos como Finlandia y Suecia. ¿Qué opinas sobre la expansión de la OTAN en Europa? ¿Crees que esto puede ser visto como una amenaza por parte de Rusia? Sergei Lavrov, el experimentado ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, respondió a las declaraciones de Valtanen de manera contundente, calificó sus comentarios como completamente insensatos y sugirió que ella es una diplomática inexperta. ¿Qué opinas sobre la forma en que Lavrov respondió a Valtanen? ¿Crees que es una respuesta adecuada en el ámbito diplomático? Las declaraciones de estos ministros han generado controversia y desacuerdo en la comunidad internacional, y es importante que analicemos estas cuestiones para comprender mejor las dinámicas en juego en Europa y las relaciones entre Rusia y los países de la OTAN. Me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Qué piensas sobre estas declaraciones y cómo crees que afectarán las relaciones entre Rusia y Finlandia? ¿Cómo ves la expansión de la OTAN en Europa? Espero tus comentarios y puntos de vista. Las declaraciones de los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Finlandia resaltan una serie de cuestiones fundamentales en el contexto de las relaciones internacionales y la geopolítica actual. Una de las principales preguntas que surgen es cómo abordar las sanciones como herramienta de política exterior. Las sanciones son una estrategia que se ha utilizado en múltiples ocasiones en la arena internacional para ejercer presión y promover cambios en la política de un país. Sin embargo, como ha señalado Elina Valtanen, a menudo estas medidas tienen un impacto significativo en la población civil, y no necesariamente en las élites o el gobierno. Esto nos lleva a reflexionar sobre la efectividad de las sanciones como instrumento de cambio y si pueden ser consideradas justas o injustas en función de quién resulta más afectado. En el caso de la OTAN y su expansión en Europa, surge la cuestión de cómo perciben este proceso los diferentes actores, mientras que algunos países consideran que unirse a la OTAN les brinda mayor seguridad y estabilidad. Otros, como Rusia, lo ven como una amenaza a sus fronteras y su esfera de influencia. Esto nos plantea la pregunta de si la expansión de alianzas como la OTAN puede ser vista como una medida de defensa legítima o como una provocación. Por otro lado, la reacción del ministro Lavrov hacia su homóloga finlandesa nos lleva a considerar la importancia de la diplomacia en las relaciones internacionales. La forma en que se comunican los líderes y diplomáticos de diferentes países desempeña un papel crucial en la construcción de puentes o en la generación de tensiones. ¿Crees que la diplomacia y el lenguaje diplomático son esenciales en el mantenimiento de las relaciones internacionales? En última instancia, estas declaraciones destacan la complejidad de las relaciones internacionales y la importancia de abordar los desacuerdos y las tensiones de manera constructiva. ¿Cómo crees que se pueden superar las diferencias y promover un diálogo más efectivo entre las naciones? Un aspecto relevante que podemos considerar es cómo estas tensiones y declaraciones afectan a otros actores internacionales. Las relaciones internacionales no ocurren en un vacío, y las palabras y acciones de un país pueden tener repercusiones en otros. ¿Crees que esta controversia entre Rusia y Finlandia podría influir en la percepción y las políticas de otros países en Europa o más allá? También es importante abordar la cuestión de la percepción pública en estos asuntos. Las declaraciones públicas de líderes y diplomáticos pueden influir en la opinión pública, tanto en sus propios países como en el extranjero.
¿Qué impacto crees que estas declaraciones puedan tener en la percepción de la gente sobre Rusia, Finlandia y la OTAN? ¿Cómo crees que los medios de comunicación y las redes sociales influyen en la forma en que se interpretan y difunden estas declaraciones? En cuanto a la afirmación de Elina Valtanen de que la OTAN no se está expandiendo por sí misma, sino que es una decisión soberana de los países democráticos, esto plantea una pregunta fundamental sobre la soberanía nacional. ¿Hasta qué punto deberían otros países interferir en las decisiones soberanas de un Estado en materia de alianzas y política exterior? ¿Debería haber límites a la expansión de alianzas como la OTAN? Finalmente, sería interesante considerar el papel de la diplomacia en la resolución de conflictos y desacuerdos internacionales. ¿Crees que el diálogo y la negociación son la mejor manera de abordar estas tensiones? ¿Qué medidas podrían tomarse para reducir las tensiones entre Rusia y los países miembros de la OTAN? Este intercambio de declaraciones es un recordatorio de la importancia de abordar las diferencias internacionales de manera constructiva y dialogar para evitar conflictos mayores. Uno de los elementos clave en esta discusión es la percepción de las sanciones. El argumento de Elina Valtanen de que las sanciones afectan a la población común nos lleva a cuestionar el equilibrio entre la presión política y el impacto humanitario. ¿Hasta qué punto es ético utilizar medidas económicas punitivas que puedan dañar a la población civil? Es importante encontrar un equilibrio entre la promoción de cambios políticos y la protección de los derechos y el bienestar de las personas comunes. Por otro lado, la cuestión de la expansión de la OTAN plantea un desafío fundamental en la seguridad regional. ¿Cómo pueden los países que se unen a la OTAN garantizar su seguridad sin que esto sea visto como una amenaza? Por parte de Rusia, la percepción de amenaza es un tema crítico en las relaciones internacionales, y equilibrar la seguridad nacional con la tranquilidad de los vecinos es un desafío constante. Las reacciones y comentarios de los líderes políticos y diplomáticos, como los del ministro Lebrow hacia su colega finlandesa, también son un recordatorio de la importancia de la diplomacia en las relaciones internacionales. La diplomacia es un medio esencial para resolver conflictos y mantener la estabilidad. ¿Qué cualidades y habilidades crees que son necesarias en la diplomacia para abordar asuntos sensibles y tensiones internacionales? Finalmente, esta situación plantea la cuestión de cómo avanzar hacia una mayor comprensión y cooperación en el escenario internacional. ¿Qué medidas pueden tomar los países y las organizaciones internacionales para fomentar un diálogo constructivo y encontrar soluciones a los desafíos comunes? La diplomacia, la negociación y la búsqueda de intereses compartidos son elementos clave en esta búsqueda de estabilidad y paz. Las sanciones internacionales pueden tener un impacto significativo en la población de los países afectados, aunque el objetivo principal de las sanciones suele ser ejercer presión sobre el gobierno o la élite política de un país. Es común que sus efectos se filtren y afecten a la población en general de diversas maneras. Impacto económico. Las sanciones a menudo incluyen restricciones comerciales y financieras que pueden llevar a la depreciación de la moneda, la inflación y la escasez de bienes básicos. Esto dificulta el acceso de las personas a alimentos, medicinas y otros productos esenciales. Desempleo. Las sanciones pueden afectar la economía en su conjunto, lo que a su vez puede llevar a una disminución de la actividad económica y la inversión. Esto puede resultar en la pérdida de empleos y en una mayor tasa de desempleo. Acceso a servicios de salud. Las sanciones pueden obstaculizar la importación de equipos médicos y medicamentos, lo que afecta directamente la atención médica y la capacidad de los hospitales para tratar a los pacientes. Esto es especialmente preocupante en situaciones de crisis, como la pandemia de COVID-19. Educación y bienestar social. La falta de recursos puede impactar negativamente en los sistemas de educación y bienestar social, lo que a su vez puede afectar el acceso a una educación de calidad y servicios sociales esenciales.